Bien, vamos con esta clase a aprender el uso y en qué consiste un procesador de texto. Para ello, vamos directamente a definir qué es un procesador de texto. Y un procesador de texto es un software de aplicación que permite la edición de texto. Recuerden que existen, en algún momento vimos que existen dos tipos de software, el software de base o sistema, que eran los que permitían la inicialización del ordenador, como Windows, Android, y los de aplicaciones eran los software que tenían una tarea definida. En este caso, el procesador de texto, como dijimos, es un software de aplicación cuya tarea específica es la edición de texto. ¿Para qué? Para imprimirlo, para repartirlo en forma física a través de un papel impreso, o también compartirlo de manera digital, es decir, enviarlo por correo electrónico, utilizarlo, por ejemplo, en un Classroom, etcétera, etcétera. Los principales software o el más conocido procesador de texto es el Word, que es de la empresa Microsoft y que pertenece al paquete denominado Office. Pero también en estos últimos momentos, con el uso del Drive y cosas por el estilo, tuvo grandes repercusiones el uso del procesador de texto de la empresa Google, denominado Documentos de Google, el que tiene icono de color azul. Para acceder, nosotros lo sabemos, lo podemos hacer desde el Drive, se puede crear desde el Drive. Lo que vamos a hacer en este caso es visualizar también a través del celular, porque muchas veces hay dificultades con ello. Para ello es importante recordar que si no tenemos espacio, porque no tenemos espacio para instalar la aplicación de documentos Google, lo que se puede hacer es entrar en el navegador que viene por defecto del celular, que tiene por defecto el celular. Recuerden que no tiene que ser el Chrome, sino el que viene con el celular. En el caso mío, que es un Samsung, este que dice Internet. Accedemos a los 9 puntitos y elegimos la opción Drive. Y evidentemente aquí, por lo menos en el caso de Samsung, no lo sé en otros celulares, aquí existe cuando entramos al Drive una opción que dice versión para computadoras de escritorio, que lo podemos ver aquí abajo. Y ahí se abre el Drive de una forma como lo hemos aprendido con la computadora. Agrando un poquito aquí, ahí dice nuevo, selecciono nuevo, documentos de Google. Aquí nuevamente el navegador nos quiere obligar a utilizar la aplicación, es decir, que si presionamos el lápiz para edición, nos va a querer, en este caso, como les digo, del Samsung, nos va a querer obligar a utilizar la aplicación, pero si no la tenemos instalada se nos complicaría. Presionamos esas tres líneas de abajo, aquí en las opciones, y este navegador tiene una opción que dice acá versión de escritorio. Cuando elegimos la versión de escritorio, ahí automáticamente se abre, como podemos ver, documentos de Google. Se ve muy chiquito, pero bueno, por lo menos podemos acceder a todas las opciones, que es la que vamos a ver ahora con el uso del celular. Perdón, de la PC. Suponiendo que entonces estamos en documentos de Google, vamos a ver algunas cuestiones importantes. Importante saber que, digamos, yo digo como que hay dos mandamientos básicos en Word, que serían más de 3 barras espaciadoras es pecado, lo mismo que más de 3 enters es pecado. Es decir, yo no puedo usar 3 veces la barra espaciadora para algo, si estoy usando 3 barras espaciadoras porque alguna macana estoy haciendo, lo mismo que apretar varios enter. No sé, por ejemplo, si yo quiero empezar una hoja nueva, uno hace enter, 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 enter hasta empezar la hoja nueva. Y eso es incorrecto porque después trae dificultades en la edición. Así que acordarse, 3 barras espaciadoras es pecado y más de 3 enter también es pecado. Entonces, significa que hay una función en el procesador de texto que de alguna manera evitaría hacer esa acción. Bueno, por un lado, entonces, entender primero que el enter, apretar enter en un procesador de texto es fin de párrafo.
Eso es muy importante. Y un título se considera como un párrafo. ¿Está bien? Entonces, el enter es un fin de párrafo. Por otra parte, es importante entender, yo acá tengo un texto que ya lo tengo seleccionado, lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí, pero algo muy interesante, cuando hacemos botón derecho pegar, una opción interesante es utilizar la opción de pegar el texto sin formato. ¿Cuál es la ventaja? Que no trae ningún formato que viene de la página de internet. Entonces uno puede editarlo con total normalidad, sin ninguna dificultad. Lo que yo decía era lo siguiente: si yo selecciono, por ejemplo, aquí adelante donde dice era, si yo presiono Enter, estoy generando un fin de párrafo. Está bien, yo voy a generar algunos fines de párrafo aquí como para poderlo ver. No es que lo estoy leyendo ni nada por el estilo, simplemente estoy tratando de separar un poco el texto. Bien. Ya tengo el texto. Importante, si yo quisiera esto incluirlo en una hoja nueva, lo que hay que utilizar, uno normalmente que haría enter, 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 ¿no? Hasta empezar la hoja nueva. Que en este caso diríamos, según lo que empecé, sería un pecado. Por lo tanto, cuando queremos empezar una hoja nueva, se utilizan las teclas Control más Enter. Fíjense que si yo aprieto la tecla Control y después Enter, automáticamente esto va a formar parte de una hoja nueva. Entonces, cualquier modificación que haga posterior, anterior, en una hoja anterior, no me va a modificar el resto. En cambio, si hubiera utilizado Enter, 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 todo lo que haga anteriormente repercute posteriormente, y eso empieza a desordenar y cosas por el estilo. Si yo tenía imágenes, ecuaciones, por ejemplo, a nivel matemático y cosas por el estilo, todo lo que sigue se desordena. Entonces es importante entender que entonces, cuando tenga que usar una hoja nueva, voy a usar Control más Enter para una hoja nueva. Bien, el Enter, como dijo, es fin de párrafo. Y algo muy interesante, que es un error muy común que los vemos en las páginas de internet. ¿Vieron cuando uno, no sé, hay una poesía y dice las rosas del campo, coma, y van al renglón de abajo, estaban, ¿no? Y a veces escriben y ahí automáticamente, cuando aprieto Enter, muchas veces aquí se autocorrige, y como había apretado un fin de párrafo, muchas veces lo que suele suceder es que aquí se corrija con una letra mayúscula. En el caso de la versión del procesador de texto, si cuando presionan Enter, por ejemplo hacen coma, presionan Enter y se modifica el texto, en realidad sería correcto, porque yo al presionar Enter sería un fin de párrafo. Para que no suceda eso, se presiona la tecla Shift Enter. Shift Enter. Y eso quiere decir que hay un cambio de línea, pero que no implica un fin de párrafo. Así que como sería la culminación de una estrofa en una poesía. Así que eso es importante también para tener en cuenta. Si uno está escribiendo una canción, una poesía, y tiene que bajar al renglón siguiente, y no es un fin de párrafo o un fin de la estrofa, se hace Shift Enter. Ese es para tenerlo en cuenta. Bien. Siguiendo un poco con la explicación de la introducción al procesador texto, es importante distinguir, por ejemplo, que en la versión que estamos observando aquí, en documentos de Google, si yo quiero modificar el texto de alguna manera, hacer algún tipo de modificación y demás, la mayoría va a estar siempre en las opciones de formato. Es decir, que lo que hay que aprender a utilizar correctamente son todas las opciones de formato. Yo creo que manejando bien, prácticamente no va a haber ningún problema. Y cada vez que se tenga que insertar algo, alguna imagen, algo, va a estar todo en la opción insertar. Fíjense que tenemos insertar imagen, insertar tabla, dibujo, gráfico, caracteres especiales, si es que en algún momento hay un carácter que no aparece en el teclado y lo tendría que insertar. Es muy importante esta opción. O en el caso que tenga que insertar alguna
ecuación, fracciones y cosas por el estilo que tenga que ver con matemática, lo podemos hacer a través de la opción ecuación. Después, cuestiones interesantes, por ahí para tener en cuenta, es la herramienta de dictado por voz, es decir, que uno puede dictar al procesador, es decir, que uno puede estar leyendo usando el micrófono, y el editor va escribiendo. En el caso de Word, tendrían que combinarlo con el reconocimiento de voz que recién lo tienen a partir del Windows 10. Es decir, que en la parte inferior escriben reconocimiento de voz, se abre una aplicación y eso lo van habilitando y deshabilitando y pueden ir dictándole y automáticamente Word va escribiendo a partir de lo que uno le va a dictar. Así que interesante esta herramienta de dictado por voz. Bien, volviendo un poquito a la opción formato, entonces ya nos vamos a ir deteniendo en este tema, en la opción formato. Vamos a ver la primera opción, que es la de texto. El texto hace referencia a fuentes, que es lo equivalente en Word a formato fuentes. ¿Qué tenemos? La negrita, la cursiva, subrayado, tachar, el superíndice, si uno quiere escribir, por ejemplo, centímetros cuadrados, o un subíndice, como por ejemplo en física la fuerza F sub 1, ¿no? Pueden utilizar el superíndice o el subíndice. Está bien, acá tienen la opción de ir aumentando el tamaño de la fuente, lo pueden hacer a través de un atajo de teclas, dice que es control mayúscula, y demás, el uso de las mayúsculas, es decir, ¿qué sería esto? Transformar todo en mayúsculas, o bueno, todas las palabras, o cada una de las palabras con mayúscula. Bueno, esos son ya formatos que se pueden aplicar. Bien. Después tenemos lo que se denomina estilo de párrafos. A ver, podemos usar si quieren algunas como para ver. Si yo quisiera destacar acá la ENIAC, por ejemplo, el nombre de la ENIAC, voy a formato, tenemos negrita, cursiva, ¿no? Lo podemos hacer desde aquí también, desde la barra, negrita, cursiva, y ahí automáticamente lo podemos aplicar. Y así, bueno, todas las opciones de fuentes que hay. Por otra parte, también es importante lo que se conoce como los estilos de párrafo. En el caso acá de estilo de párrafo, por lo pronto lo único que vamos a ver hasta el momento sería bordes y sombreados. Es decir, que si yo selecciono el párrafo y voy a formato, estilos de párrafo, bordes y sombreado, yo voy a poder habilitar qué es lo que yo quiero rodear, el tipo de la línea, el color de fondo, lo aplico y ahí automáticamente tendría el borde. Bien. Seguimos. En la opción formato también aparecen importante el tema de la alineación, y esto sí ya es importante. Yo, por ejemplo, si yo quisiera poner acá, quisiera poner ENIAC, y acá donde yo diría, ¿no? Si yo lo quiero ubicar en el centro, esto es un pecado. ¿Está bien? Dijimos que más de 3 barras espaciadoras es pecado. Eso quiere decir que lo que tengo que hacer es aplicar una alineación. Las alineaciones están aquí, que puede ser la alineación a la izquierda, central, centro, a la derecha, o justificado. Justificado ahora lo vamos a ver, es para que el texto quede parejito. Bueno, ahora lo vamos a centrar. Supongamos que quisiéramos aumentar el tamaño de la letra, lo podríamos hacer sin problema. Negrita, subrayado. Bien, lo que hablaba también del justificado, la alineación. Recuerden que dijimos que estaban en la alineación, que también lo pueden encontrar aquí. Más rápido lo pueden hacer a través de estas opciones. Lo que decía era, por ejemplo, si yo quiero justificar todo el texto, ¿qué sería justificar? Que quede alineado, bien parejito, del lado derecho. Y eso es muy importante a la hora de una presentación de un trabajo porque da un mejor aspecto, una mayor prolijidad en la presentación. Bien.
Continuando un poco con las opciones de párrafo, también podemos ver que existen lo que se denominan las sangrías. Nosotros conocemos lo que se conoce como sangría de primera línea, que es la que usamos, nos dijeron siempre en los textos y demás. Que la sangría de primera línea, ¿qué sería? Si yo toco aquí, fíjense que dice sangría izquierda y arriba sangría de primera línea. Así lo podemos manejar con la regla. Si yo modifico acá, ojo, tengo seleccionado solamente este párrafo, yo modifico un poco y lo pongo a 2 centímetros, fíjense que se da lo que se denomina la sangría de primera línea. ¿Está bien? Que también lo podemos encontrar, como les dije, en formato, opciones de sangría acá, alinear y sangría, aplicar sangría, opciones de sangría, y aquí tenemos lo que se conoce la sangría de primera línea. Fíjense que acá figura la cantidad de centímetros, en este caso. Bien, también existen dos tipos de sangría más, que es lo que se conoce como sangría izquierda y sangría derecha. Fíjense, lo voy a aplicar en el párrafo que viene, en el siguiente. Aplicar sangría, opciones de sangría, perdón. Vamos a formato nuevamente, a aplicar sangría. Tenemos, sí, aquí. Sangría izquierda y sangría derecha. Por ejemplo, voy a poner 1 centímetro y 1 centímetro. ¿Qué sería la sangría izquierda y la sangría derecha? Fíjense, aplica, es decir, el texto lo incluye más adentro de los márgenes, 1 centímetro, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Es decir, que yo lo puedo combinar igual también con una sangría de primera línea. Fíjense que si me ubico acá, está la sangría, acá era la sangría izquierda, acá estaba la sangría derecha, que sí que recuerden que lo puedo modificar también a través de la regla. ¿Ven? Y también puedo aplicar la sangría de primera línea, que también lo puedo hacer a través de la opción que hemos visto acá en formato de alinear sangría. Dijimos que también estaba la opción acá de sangría de primera línea. Bien, y por otra parte existe la sangría francesa, que generalmente en el caso mío no la uso, pero bueno, lo podemos explicar. Por ejemplo, damos también 2 centímetros de sangría francesa y sería esta. Sería la inversa de la sangría de primera línea. Es decir, que la primera línea queda contra el margen y el resto de los renglones quedan incluidos al lado de adentro del margen, al revés de lo que se conoce como la sangría de primera línea, ¿no? La primera línea queda adentro del margen y después el resto del texto contra el margen. Bien. Seguimos. Importante entonces lo que hemos visto hasta el momento, las alineaciones, hemos visto las sangrías. También algo importante para destacar a la hora de trabajar con algún texto es el tema de que a veces a algunos les molesta el tema de cuando uno quiere incluir un párrafo nuevo, de dejar una separación. Entonces a veces uno aprieta 2 veces Enter, ¿no? Y así como que, si usamos la teoría de lo que yo les dije, que cada enter es un fin de párrafo, es como que aquí habría un párrafo en blanco. Entonces, existe una opción, que es lo que en Word se conoce como espaciado posterior. Si seleccionamos todos estos párrafos, en interlineado, dice agregar espacio antes del párrafo y agregar espacio antes del párrafo, después del párrafo. Fíjense que si yo elijo esta opción, ¿ven? Ahora ya se ve un espacio mayor al interlineado. Es decir, que yo no tengo que apretar 2 veces. Fíjense que si yo me ubico acá, bajo, automáticamente voy a la línea de abajo. Es decir, que se aumentó la diferencia, la distancia que hay entre cada párrafo. Eso es muy importante también para que quede prolijo. Repito entonces nuevamente. Vamos a formato. Dijimos interlineado. Y dice... acá dice eliminar, ahora dice espacios después del párrafo, pero también podría agregar antes del párrafo. Es lo mismo, digamos, queda bastante más prolijo. Por otra parte también,
Fíjense que ahí hablamos del interlineado. Y acá dice formato interlineado. Ven que dice sencillo, 1,15, 1,5, doble. ¿Y eso qué sería? El interlineado. La separación que hay entre renglón y renglón. Si yo elijo, por ejemplo, 1,5, fíjense que la separación que se da entre los renglones es mayor. Lo podemos hacer más rápidamente desde aquí, esta opción, ven que dice también interlineado. Tenemos entonces, como le dije, sencillo, que queda mucho más cerquita entre renglón y renglón. Tenemos el 1,15, que es el que aparece por defecto. El 1,5, que generalmente es el que más se suele utilizar a la hora de presentar trabajos formales. Y ya el doble, que es, a mi criterio, es bastante exagerado. Me parece que el criterio más prolijo, digamos, el que más se utiliza a la hora de presentar, como les dije, es el de interlineado 1,5. Bien, y por último, para ir culminando este breve tutorial de introducción al uso del procesador de texto, vamos a aprender a utilizar las numeraciones. Si yo quisiera, por ejemplo, marcar, en este caso, estos dos párrafos, y quisiera marcar con un punto de más, fíjense que también podríamos utilizar lo que se llaman las viñetas. Esto es viñeta, y esto sería numeración. Sirve para destacar una enumeración, digamos, de elementos. Pero, por ejemplo, yo voy a elegir un caso que me parece importante para tenerlo en cuenta. Elijo la opción lista numerada. Fíjense que hay varias opciones para elegir. Por ejemplo, bueno, voy a elegir esta. Ahí le pone como un paréntesis, ¿no? Yo voy a poner listas. Lista de cursos de cuarto año. Bien, si yo aprieto Enter, automáticamente aparece 2, que sería la segunda opción, digamos. Es el segundo elemento en esta enumeración. Pero si yo quisiera poner cuarto A dependiendo del punto 1, es decir, como sería el punto 1A, yo lo tendría que hacer aquí, es presionar la tecla tabulador. La tecla tabulador es una tecla que se encuentra en tercer lugar. ¿Vieron la tecla escape, la que está ESC, escape, que está en el teclado, en la parte superior izquierda? Aparece una tecla con doble flechitas, para un lado y para el otro, es el tabulador. Si yo presiono una vez, fíjense que aparece A. Entonces yo podría poner ahí cuarto A, aprieto Enter y aparece B, ¿no? Cuarto B, Enter, cuarto C, y cuarto D. Ahora un detalle, si yo quisiera hacer, por ejemplo, lista de cursos de quinto año, claro, el problema sería que yo tengo E. Entonces, lo que tengo que hacer nuevamente es apretar Enter nuevamente. Si yo presiono nuevamente Enter, automáticamente aparece 2 y ahí podría de nuevo lista cursos de quinto año. Aprieto Enter, nuevamente como había dicho, bueno, aquí ya empezó la hoja nuevamente. Si yo presiono Tab, automáticamente aparece A y así sucesivamente. Si yo quisiera terminar, aprieto la tecla de retroceso, el que está arriba de Enter, la tecla de que borra para atrás, 2 veces y ya automáticamente se eliminaría las viñetas. Bien, con esta explicación, introducción al procesador de texto, bueno, la idea es que puedan realizar los primeros trabajos prácticos. Bueno, espero haber sido claro y desde ya, muchas gracias.